No vamos a estudiar el libro de Apocalipsis hoy. Ya le dije a papá, yo no voy a tratar de comenzar sin ti ese estudio. Y no quise yo adelantarme tampoco. Y no quise, porque no importa, nosotros podemos tener una gran noche, pero él va a regresar y va a hacer exactamente lo mismo otra vez. Así que no quise aburrirlos a ustedes con esto y con una repetición de lo mismo. Así que estaba orando yo al respecto y el Señor puso algo en mi mente. Queremos fijarnos solo unos momentos el día de hoy en un tema que no hemos hablado desde hace mucho aquí en la iglesia, y eso es del tema de las dispensaciones. Y vamos a estar estudiando de este libro llamado El Plan de Dios para los Siglos. Si ustedes no tienen este libro, tienen que adquirirlo. Solamente disponible en inglés por ahora, pero si pueden, adquiéranlo para que puedan entender la Biblia de acuerdo a cómo se estudian las diferentes dispensaciones, de acuerdo al calendario de Dios, si me lo permite decir así, y lo comparte y los resalta y los enuncia, y si ustedes pudieran entenderlo, les ayudará a entender la palabra de Dios mejor. Quiero leerles, y Adam, voy a leer el texto, voy a presentar a Adam Denun, a nuestro hermano canadiense, el hermano David Watts, nuestro hermano tejano. Por supuesto, nadie es de Luisiana, Lauren es de Montana, Josh es de Pensilvania, y yo soy el único de Luisiana. Soy el único santificado aquí. Bueno, vamos a leer 2 Timoteo 2:15. Yo leeré el texto y le voy a pedir a usted leer las notas y voy a explicar por qué voy a leerlo en un momento. Pablo escribe, dice, hay que estudiar para presentarnos ante Dios. Se refiere a un obrero que ha sido a prueba y alcanza estas especificaciones y lo ha sometido a la prueba. Un obrero que no debe avergonzarse. La fe puesta exclusivamente en la cruz nunca se removerá. La fe puesta en otro lugar sí va a traer vergüenza. Desglosando la palabra de verdad. Si la persona no entiende correctamente la cruz, no puede trazar la palabra de verdad. Esa última declaración, desglosando la palabra de verdad, es lo que quiero presentar, el fundamento de lo que queremos nosotros presentar con respecto a la dispensación, porque si pudiéramos desglosar la palabra de Dios, trazarla bien por las temporadas y las sazones, hará que la palabra de Dios sea que sea mucho más fácil de entender. Las dispensaciones, y miren, yo trato de ser diligente cuando entiendo, más bien cuando enseño cosas y trato con personas en centros teológicos, están en desacuerdo y trato de presentar los ambos ángulos para ser justos, y lo digo con esa razón. Hay personas, y yo estaba hablando con el hermano Watts acerca de esto, y hay personas que no creen en dispensacionalismo, y voy a explicar lo que significa eso en un momento. De hecho, estaba leyendo un artículo bastante grande sobre cierto individuo, yo no sé quién era, pero escribió algo muy fuerte contra las dispensaciones, y para mí fue muy interesante porque después de leerlo, él estaba tratando de invalidar la doctrina de dispensacionalismo o dispensacionalismo de acuerdo a cómo lo creemos, y aún así él estaba diciendo exactamente lo mismo. Simplemente tienen un problema con la palabra dispensación, creo que es la conclusión que pude trazar. Entonces, ¿qué significa dispensacionalismo o dispensaciones? Agustín dio la mejor explicación o definición de la palabra dispensación. Él dijo que si pudiéramos distinguir las edades, los siglos y las escrituras, lo vuelvo a decir, si uno puede distinguir las edades y siglos, y las escrituras estarán en armonía. Distingan las edades y las escrituras estarán en armonía. Es lo que está diciendo, miren. Nosotros creemos que el Señor nos ha dado la palabra de Dios en secciones. Y si uno puede entender esas secciones, hace el entendimiento de la palabra de Dios mucho mejor. Dispensaciones simplemente significa periodo de tiempo, es todo lo que significa. Y nosotros creemos y enseñamos que la palabra de Dios está desglosada en periodos de tiempo. Y cada uno de esos periodos de tiempo conforman
las diferentes dispensaciones, y hay 7 dispensaciones, voy a dárselas ahora mismo. La dispensación de inocencia, de conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de promesa, la dispensación de ley, la dispensación de gracia o la era de la iglesia, que es donde estamos ahora mismo, y la dispensación futura, que es la profecía bíblica, la dispensación de gobierno divino, que es el reino milenial. Y bueno, esas son las dispensaciones. Y bueno, significa que hay un periodo de tiempo. Nosotros estamos en la administración de Biden políticamente. Bueno, pueden decir que estamos en la dispensación de Biden del tiempo político. Es una declaración correcta. Así que todo lo que enseña el dispensacionalismo es tomar las diferentes partes, o más bien las diferentes porciones de la palabra de Dios, y se desglosa o se traza de acuerdo al tiempo. Pastor Danny, las dispensaciones es el estudio de la revelación progresiva al hombre a lo largo de esos periodos de tiempo, y básicamente cómo él se reveló en esos momentos. Así que no sé por qué para algunas personas se les hace difícil entender eso, cuando obviamente, como usted lo va a explicar, vemos que Dios trata con el hombre de una manera distinta en distintos momentos, ¿no? Exactamente, exacto. Y si pudiéramos entender el margen de tiempo, la palabra de Dios cae en su lugar, y en mi opinión una manera para poder entenderla fácilmente. Bueno, el hermano Schwager ha dicho que la doctrina más antigua de la Biblia es la doctrina de la cruz, y podemos ver, por ejemplo, la cruz reflejada a lo largo de todas esas dispensaciones. Exactamente, pero en esta dispensación de inocencia está el periodo de la creación. Es cuando Dios creó a Adán y Eva, y es llamada la dispensación de inocencia porque fueron creados en inocencia, sin naturaleza pecaminosa, y creados en armonía perfecta con el Señor. Y no hubo tentación hasta que entró Satanás en la escena, y no hubo naturaleza pecaminosa de la cual se pudiera extraer, y estaban viviendo en un ambiente perfecto. Así que por eso es que es llamada la dispensación de inocencia. Ahora, cada una de estas dispensaciones, sabemos de la palabra de Dios, y hablaremos de esto mientras continuamos. Sabemos que la Biblia nos da el margen de tiempo de todas estas dispensaciones, excepto que no tenemos un comprendimiento u entendimiento de qué tanto tiempo la dispensación de inocencia duró. En otras palabras, cuánto tiempo caminaron Adán y Eva en armonía con el Señor hasta que fallaron. Ahora, nosotros no sabemos el tiempo exacto. Loren, ¿qué piensas qué opinas? Bueno, yo creo que ya usted lo ha dicho, realmente no podemos saber certeramente. Yo sé que en conversaciones con su padre, él está muy seguro de que probablemente fue en el marco de los 40 días, porque 40 días siempre era el marco de tiempo de probación, de prueba, podemos decirlo así. Entonces, eso es un potencial, es un marco de tiempo potenciales. Bueno, quiero presentarles esto como un argumento contra eso. ¿Cuántos días de reposo se registran en el relato de Génesis antes de la caída? Puedo recordar solo uno. Uno, ¿verdad? Entonces, si hubieran sido 40 días, pensaría que la Escritura nos haría resaltar más de un sábado. Tal vez no, solamente estoy trayendo esta idea. Bueno, el día de reposo era el descanso en el que Dios entró hasta el final de la creación. Entonces, eso hubiese sido un punto de comienzo, pero no necesariamente un punto de un marco de tiempo. La razón por qué hablo de esto es porque yo me sostengo la idea de que solamente fueron 6 días que caminaron, y bueno, esa solamente es una idea, que caminaron en armonía con el Señor, porque solamente se registra un día de reposo. Sabemos que Adán y Eva, antes de su caída, no habían consumado el matrimonio, no habían habido hijos que se hubieran procreado, así que vemos muchos de estos eventos que sucedieron después del hecho.
Así que solo estoy tratando de traer la idea de que hubieran podido ser solamente 6 días. Bueno, yo no creo que puede conectar un marco de tiempo allí porque la Biblia no nos dice. Así que estamos tomando de cerca lo que conocemos y tomando el mejor estimado, ¿no? Estamos especulando, y disculpen por interrumpir, pero si queremos especular algunos de los detalles de la historia, hermano Donnie, usted, acerca de la reproducción y todo eso, fue un mandamiento el que se les dio a ellos, el mandamiento de ser fructíferos y multiplicados. ¿Y cuánto tiempo se tarda para comenzar ese proceso? No mucho tiempo. Y si ellos no querían comenzar ese proceso, entonces, como hemos visto, eso hubiera sido un poco de desobediencia. Así que si vamos a especular algunos de los detalles de la historia, en mi mente no puede ser tanto tiempo. Así que... Bueno, el punto es que fue corto tiempo. A mí siempre se me ha enseñado que fue en Génesis capítulo 3 la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, fue cuando la edad de la inocencia terminó. No sé yo si ese es un consenso normal, ¿no? Pero es lo que me enseñaron a lo largo de los años, ¿no? En el principio, allí en Génesis capítulo 3. La expulsión, de hecho, comenzó la segunda dispensación. Hay una idea que me viene a la mente ahora. Eva, cuando ella es confrontada por la serpiente, ella ha tomado las instrucciones dadas por el Señor y las ha hecho más de lo que Dios ha hecho. Él dijo, no coman de ese árbol, y a veces toma un poco de tiempo, ¿no? Toma un poco de tiempo, el tiempo tiene que pasar, a veces tiene que pasar conforme a la gente le anexa una idea como lo hizo ella. Así que, una vez más, no creo que fue un tiempo largo de tiempo, pero parece que hay un elemento de tiempo allí que permite para que ese pensamiento avance, creo yo. Creo que la clave es que no fue mucho tiempo. Puntos. Satanás hizo su jugada rápidamente y Eva cayó. Porque la única prueba, o la única ley, o la única palabra de Dios, o la única escritura de la Biblia, para utilizar una terminología que la gente pueda entender, que Adán y Eva tenían, era: todo lo que tengo es para ustedes. Pueden comer de cualquier fruto, excepto del fruto del conocimiento del bien y el mal. Es la única ley que tenían, es la única escritura que tenían, pero no pudieron obedecerla. Tenían una regla y no la pudieron seguir. Sí, exacto. Anexando a eso, podemos ver cuando Jesús fue bautizado y empezó su ministerio terrenal. No pasó mucho tiempo antes de ser tentado por Satanás, así que vino rápidamente. El caso es que los seres humanos no necesitan mucho tiempo. Sean 6 días o 40 días, no necesitamos mucho tiempo para cometer errores así. Y vemos que la tentación de Cristo fue rápidamente, ¿no? Sin un constante conocimiento y dependencia del Espíritu Santo, estamos abiertos para el fracaso cada segundo del tiempo que pase. Así de rápido una persona se puede encontrar en error y en pecado. Ahora, es interesante, usted mencionó la primera tentación del Señor. ¿Cuál fue esa primera tentación? El desobedecer al Señor. Sí, pero la primera tentación fue la comida. Tuvo hambre después de los 40 días. Y él dijo, toma estas piedras y conviértelas en pan. ¿Cuál fue la tentación que se le presentó a Eva? Come de este árbol del conocimiento de entre el bien y el mal. ¿Y serás qué? Como Dios. Como Dios. Ese ha sido el problema del hombre desde el principio. El hombre quiere estar en el mismo estatus que Dios. Y me parece que ese es el punto teológico principal en ese capítulo 3 sobre su pecado, la naturaleza de lo que estaban buscando. Y si vemos, por ejemplo, hay un juego de palabras en el hebreo, la palabra de desnudo y la palabra de sutil, la palabra que se usa para describir la serpiente, casi es una palabra idéntica, es una palabra, casi un juego de palabras, pero hay una relación entre su deseo de ser sabios, su deseo de conseguir esa sutileza, ese deseo de saber lo que Dios sabía y ser como Dios realmente. Eso fue lo que ellos desearon, pero el resultado de tratar de tomar eso
fuera del plan de Dios, fuera del camino de Dios. El resultado fue desnudez y vergüenza. Y el punto principal allí, me parece, de la naturaleza de su pecado es, una vez más, como usted dijo, es nuestro deseo de ser como Dios, de reemplazarlo, nuestro deseo de tener nuestra sabiduría para no tenerla de Él más. Pero la moraleja de ese pecado, el resultado de ese deseo o de esa actividad fue vergonzoso, y es lo que realmente sucede. Y ahí es donde los institutos hay, mira, si nos fijamos en lo que está sucediendo en la nación el día de hoy, y estoy diciéndolo yo, ustedes por ejemplo tienen doctorados, usted una maestría, y usted y yo, ¿verdad? No, yo tengo un título, Sí, tengo sí, mi título, es cierto, sí. licenciatura. Yo no, pero bueno, todo lo que podemos ver en la nación el día de hoy, todo lo malo está saliendo de las universidades, institutos, viene de gente que piensa que han llegado a un nivel de sabiduría y de poder mental y de inteligencia que somos más inteligentes que Dios. Si usted es un estudiante cristiano en una universidad secular, no es fuera de lo común que si el maestro se entera, le reprueba o le quieren hacer miserable o automáticamente retan su pensamiento, tratan de cambiar su manera de pensar. Por eso es tan importante de los 18 a 25 años, que son jóvenes, que estén en un lugar como el Seminario Bíblico de Jimmy Swaggart, donde reciban un fundamento correcto en la palabra de Dios, porque están formando cómo van a vivir el resto de sus vidas. Es los universitarios y realmente esa imagen es muy triste, y como usted dijo, hay profesores que son ultraliberales, que ellos están buscando avergonzar a estos estudiantes. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Así es. Y ahí es donde estamos. Y eso que se llama falsamente sabiduría no lo es realmente. Y yo siempre estoy a favor de la academia porque no quiero ser un hipócrita, ¿no? Pero me gusta aprender y estudiar, especialmente la palabra de Dios, y profundizar en ella correctamente. Pero si nosotros no permitimos que cada pensamiento sea cautivo ante el Evangelio de Cristo, si no sometemos nuestro pensamiento a la palabra de Dios, lo comparamos a la palabra de Dios como solamente Dios lo puede hacer, y realmente verificar nuestra sabiduría en contra de la sabiduría eterna como está registrada en la Biblia, allí nos encontramos en problemas. Así que yo ofrezco academia, pero tenemos que llegar a las conclusiones a la luz de la Biblia y la sabiduría de Dios. ¿Que no es eso donde está la tentación? En realidad es una atracción para dejar la palabra revelada de Dios. Lo es exactamente. Es realmente lo que hace a cada nivel. Eso sí lo es. En esa tentación, Satanás la tentó con el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la concupiscencia de la carne. Y es de donde toda tentación surge. Son las tres categorías que Satanás viene contra cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros. Es el orgullo de la vida, la concupiscencia de la carne, el deseo de los ojos. Esa es la razón por qué en esta iglesia y en este ministerio hemos sido fuertes contra la falsa doctrina, porque en el corazón de cada hombre existe una debilidad. Hay deseos carnales. Y Satanás tiene suficiente falsa doctrina que si nosotros permitimos que entre, eso atraerá esa naturaleza carnal y lo seducirá a uno. Y eso lo hará traer o llegar a una mentira, y uno puede pensar que está en la verdad y aún así uno estará ciego. Así que esa es la dispensación del hombre inocente. El hombre no es inocente sin saber cuál era. Después de que Eva cayó, todos los niños que nacieron de ella nacieron con esa naturaleza pecaminosa. Esa es la razón por qué decimos y hablamos del pecado original que se regresa al huerto del Edén. Nacimos en pecado porque la primera familia de la tierra concibió a niños en pecado. Fue la intención de Dios, o era la intención de Dios, que Adán y Eva procrearan hijos e hijas de justicia. Pero en vez de eso, por causa del pecado y de su expulsión del pecado, trajeron hijos e hijas conforme a la naturaleza de Satanás. Por lo tanto, cada persona que ha nacido desde entonces ha nacido en pecado. Miren,
Sí, nuestra niña de 7 años, nuestra nieta, es un botoncito de gozo, hermosa. Yo la veo a ella y ella en ciertas maneras es muy inocente, pero aún así nació en pecado. Por lo tanto, ella debe tener a un Salvador, necesita uno. Y gracias a Dios que Jesús vino y se convirtió en nuestro Amén. Salvador y Redentor. Amén. Sobre su pecado, después de su pecado, Dios los sacó del huerto del Edén. Y no solamente los echó fuera, pero puso a un ángel con la espada de fuego en la entrada del huerto para que no volvieran a entrar. Lauren, ¿por qué fue que Dios no quiso dejarlos entrar otra vez? Bueno, el árbol de vida todavía estaba allí, así que si el hombre iba a volver al huerto, participar del árbol de vida, después de participar del árbol del conocimiento del bien y del mal, estuviese en esa condición para siempre y vivirían para siempre. Entonces, en ese momento, pues fue protegido. Y yo creo que probablemente es la razón principal, ¿no? David, recibimos correos todo el tiempo haciendo la pregunta y se lo voy a presentar a usted. ¿Adán y Eva regresaron al Señor? ¿Al huerto? ¿Regresaron al Señor? ¿Regresaron ellos, se arrepintieron? Bueno, esa es una bastante difícil. De hecho, recientemente estaba leyendo sobre el tema. Yo creo que, obviamente, no creo que la Biblia es muy clara sobre eso, pero creo que sí en algún momento se reconciliaron con Dios, pero no sabemos eso exactamente porque la Biblia no lo dice. Yo he escuchado distintos puntos de vista al respecto, pero Hay un punto de vista en particular que habla acerca de, estoy seguro que usted ya ha leído acerca de eso también, pero del sistema de sacrificio con Caín y Abel, y que alguien tuvo que haberles enseñado eso a ellos. Y usted puede discutir el hecho de que es irrelevante la historia o que Dios les enseñó a ellos directamente, pero a mí me gusta pensar que Adán y Eva hubieran enseñado a Caín y Abel acerca del sacrificio, del sistema de sacrificios, pero solamente es especulación. bueno, en algún momento tuvieron que hacerlo, no había nadie allí. Tuvieron que enseñarles, pero es interesante que no encontramos nada que nos hable de su condición, pero Abel es referido en la Biblia como justo, porque él puso su fe en lo que Dios había revelado como el requisito de relación con él. Entonces, el hecho de que la Biblia esté en silencio sobre Adán y Eva, la idea de que Eva fue preocupada para el tiempo de dar a luz después de la muerte de Abel, ¿no? Yo creo que todo eso indica frustración y el problema con nosotros es que nuestra fe puede ser dañada por la frustración y el pecado. No creo que regresaron al Señor. Yo no creo que haya evidencia en la Escritura de que se hayan arreglado con Dios. Creo que una de las historias más grandes de la misericordia de Dios hubiera sido que Adán y Eva en cierto momento se arreglaron con Dios. Pero el hecho de que la Escritura está callada por completo sobre ellos, creo que tenemos que interpretar eso como que no regresaron al Señor. No creo que podemos, miren, yo sé que el corazón quiere decir sí, pero no creo que podemos hacerlo. Creo que tenemos que dirigirnos por lo que la Escritura no dice. Todos se me quedan viendo como que no creen lo que estoy diciéndoles. Pero bueno, Un amigo recientemente, de hecho, miré a mi teléfono y me acaba de mandar un mensaje y dice que capítulo 11, no voy a hacer todo el tiempo, así que, pero dice que el último mencionado en Hebreos 11 que tenía fe fue Abel. sí, Entonces, no volvió a Adán. correcto, Muy buen punto. así es. Exacto, y para allá iba yo. No necesité que alguien me texteara, yo iba a decir eso. Él tiene esa maestría. Él tiene esa maestría. Sí, no le está ayudando mucho. ¿verdad? Está por ahí en el correo. Todavía no me ha llegado a la casa. Todavía está en el correo. Creo que la Escritura nos hubiera dado eso y hubiera sido un gran testimonio si lo hubiéramos podido entender. Sí, y de hecho, porque la Biblia está callada sobre esto y por Hebreos 11 solo podemos interpretarlo como que no le entregaron su corazón de vuelta al Señor. Y esto nos muestra también, y bueno, otro punto es que cuando leemos en Génesis 4, y donde dice que Adán conoció a Eva y dio a luz a Caín,
la nota del comentario, al utilizar Eva, el nombre Señor significa Dios de pacto, lo cual se refiere a la simiente de la mujer. Ella pensó que Caín era el prometido. Y la nota dice, obviamente no se dio cuenta de que era imposible que el hombre caído pudiera procrear o producir al Redentor. Y en el versículo 2 dice que dio luz a Abel y él era labrador, o más bien él era pastor de ovejas. Y el punto es de que cuando leemos todo esto, vemos que Eva perdió la esperanza, se dio cuenta de que Caín y Abel no eran esa simiente prometida. Y ella perdió la esperanza y creo que podemos regresar a ver todo eso. Sigamos rápidamente a la dispensación de conciencia. La dispensación de conciencia es la idea o la definición y nos dice de que durante este periodo de tiempo el hombre trató y probó al hombre en base a la obediencia del hombre a su propia conciencia. Esa es la definición de esta dispensación. El diccionario habla de la conciencia como la bondad moral o la fidelidad y la dignidad de la conducta y el carácter del individuo. El apóstol Pablo en Romanos 2, comenzando con el versículo 14, dice esto. Dice, porque cuando los gentiles que no tenían la ley hacen por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos no habiendo tenido la ley son una ley para sí mismos. ¿De qué está hablando él aquí? De la conciencia. Esto fue puesto en el hombre en la creación. Y dice, lo cual muestra la ley de Dios escrita en sus corazones, su conciencia, también dando testimonio y testigo y sus pensamientos, acusando o excusándose unos a otros. La idea es esta, que cuando Dios creó al hombre, nos creó con una conciencia, y esa es la razón. ¿Alguna vez ha estado usted alrededor? Mire, si usted hizo algo y realmente no tenía el conocimiento de que si era algo bueno o malo, pero algo en su corazón lo estremeció, usted no tiene que quedarse callado. Hay algunos de ustedes que dicen, bueno, yo no sé. No, claro que sí, piensen bien, piénsenlo. No sabían si estaba bien o mal, pero algo en su corazón los hizo sentir como que eso no está bien, y esa es su conciencia. Claro. Danny, la conciencia es el derecho de autor de Dios en la humanidad. Perfecto. Y realmente es la manera de Dios decir que usted no estaba haciendo o no es algo que vino de la nada, sino que usted fue creado y fue creado por un creador moral. La ley de conciencia y la verdad de la creación es suficiente para condenar al hombre para siempre, porque es evidenciado o evidencia bíblica, como dice Pablo. Así que la conciencia es importante. Todo lo que el hombre tiene es conciencia. Especialmente es impactante para aquella persona que no es salva, porque aunque usted quiera decir que no está de acuerdo con ciertas cosas que dice la palabra de Dios, hay algo en el interior que nos da testimonio del hecho de que es una realidad. El peligro con depender de la conciencia es que rápidamente se puede dañar. Ese es el punto, cauterizado es la palabra correcta. Cauterizada, exacto. Entonces lo que sucede, bueno, es como lo que le sucedió a mi amigo, o bueno, yo cuando era pequeño, cuando yo iba a la tienda por donde vivía Aram, que estaba muy cerca de su casa en aquel tiempo. Esta gente aquí no sabe, tal vez usted lo recuerda, nosotros llevábamos las botellas y las cambiábamos por dinero. Así es. Cuando uno devolvía las botellas, ¿no? Nos daban dinero de vuelta y mi amigo y yo íbamos a buscar botellas, cada uno creo que nos dábamos, conseguíamos el dinero así y comprábamos golosinas. Un día fui con mi amigo y el señor Adams, dueño de la tienda, estaba allí y no sé por qué lo hice, ni siquiera lo pensé. Yo fui y me robé un Tootsie Roll, un caramelo, y me lo llevé. Pagué por otra cosa, pero ese me lo robé y salí de la tienda. ¿Qué sucede? Para el tiempo que yo había ido de camino a la casa a la mitad, yo me aparté de mis amigos y yo me enfermé al punto que yo lo boté y no me lo comí. Pensé, ¡oh! Yo no puedo creer que soy un ladrón. Y bueno, tal vez unos 2 meses después estaba pensando en eso, mis amigos y yo entramos allí otra vez y la misma circunstancia, el señor Adams estaba ocupado con los demás y yo me robé otro Tootsie Roll y me lo llevé. Bueno, en esa ocasión yo no le dije a mis amigos, pero yo me lo comí. No le toma al ser humano
mucho para ajustarse al pecado. Podemos reconocerlo inicialmente, tan simple como se pueda ver, pero cuando nosotros violamos el código moral que Dios ha escrito, en todo ser humano rápidamente se deteriora, sea una golosina, un caramelo o dinero o cualquier otra cosa. Primeramente me encanta un centavo, que es lo que nos ha hecho la inflación, ¿verdad? Ahora son $5 casi, pero llegando al punto, este es algo grande que tenemos que presentar. La teoría de la evolución nos enseña de que hemos evolucionado de un ancestro común con los animales o algo así. Los animales tienen instintos, los seres humanos tienen un compás, una brújula moral llamada la conciencia, y no es algo que evoluciona, no es algo que surge a través de la evolución. La mejor descripción de la evolución es lo que usted ha dicho antes, que es llamada, o que supuestamente salimos de un pozo cenagoso. No, no es cierto. Tenemos una conciencia completamente distinta y por separada de la creación de Dios. Así que cuando yo estaba en el instituto, yo estudié o en la universidad, estudié la ciencia biológica, perdón. Los profesores son científicos y están en contra de la Biblia y tienen un problema con la historia de la creación de la Biblia y jamás pueden tratar con el tema, jamás pueden presentar el tema. Aparte de decir de que, bueno, el hombre evolucionó a una conciencia más alta, y la enseñanza científica nos dice que las cosas de hecho se descomponen y se desorganizan más. Así que ¿cómo fue que nos hicimos un ser moral con conciencia más alta y nos alejamos del instinto, perdón? Jamás tuve una respuesta, pero usted la respondió antes. Me encantó lo que usted dijo, que ese es el derecho de autor de Dios en el corazón del hombre, así que es algo distintivo. Por eso no nos tenemos que preocupar de los clones. Nunca va a suceder. No se puede clonar la conciencia. La conciencia. Dios, la conciencia de Dios, no se puede clonar eso. Ese es un don. Es dado de parte de Dios, implantado por Dios en la creación original. Y una vez más, Donnie, eso es evidencia de un creador moral. Exactamente, sí. Es una marca universal del conocimiento de la justicia de Dios y la justicia de Dios revelada, ¿no? Y obviamente esa conciencia está allí. Y vemos ejemplos de esto a lo largo de la historia. Yo tuve amigos que, bueno, estudiamos esto durante los últimos años, pero Egipto, por ejemplo, tenía un concepto llamado Eyat, y era la idea de justicia, misericordia, no cometer adulterio, no robar, no mentir, las cosas que encontramos en el código moral. Y ellos tenían antes de que Moisés vivió, y eso lo que me comunica es que había algo en el corazón de ellos que daba testimonio de la justicia de Dios. Y está interesante para mí el hecho de que los filósofos griegos estudiaron en Alejandría y adoptaron el concepto que se llama el logos. Y Juan habló de que Jesús lo cumplió. Y el punto es que hay algo en el corazón humano. Hay algo interior, un reconocimiento de lo correcto, lo incorrecto. Y como dijo el hermano Larson, realmente fácilmente se puede dañar, ¿no? Entonces, cuando nosotros desechamos eso, lo echamos a un lado, y Pablo nos está diciendo esto en Romanos 1 y 2, cuando nosotros cambiamos eso con nuestra propia sabiduría, desechamos la palabra de Dios y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿a quién le importan las consecuencias? Terminamos en un lugar oscuro. Y ese es el clamor de esta generación. Felicitaciones, estás viviendo tu verdad, ¿no? Cuando alguien sale del closet, dice, qué bien, te felicito, estás viviendo tu verdad. Y nuestra verdad no es una verdad absoluta, la única verdad absoluta es la que está en la palabra, y por nuestra naturaleza pecaminosa en rebelión, ¿no? La conciencia se daña, se tergiversa, se convierte en lo que queremos en lugar de lo que dice la palabra de Dios, y por eso obviamente es vital en la educación, en la iglesia, en criar a sus hijos, en lo que sea, solamente la verdad absoluta es lo que presentamos, la palabra de Dios. Y el hombre siempre quiere calmar la conciencia, y la culpa se asocia con la conciencia, pero el Espíritu Santo trae una convicción, y esa es una diferencia muy grande. Muy correcto. La dispensación de conciencia comenzó en Génesis capítulo 5. Usted puede ponerlo en su Biblia, es cuando la dispensación de conciencia comenzó. Génesis capítulo 5. Cuando lo sacó del huerto de Dios, del Edén,
y duró 1056 años. Duró hasta llegar el diluvio, la inundación en Noé. Así que desde la expulsión de Génesis capítulo 5 de Adán y Eva del huerto del Edén hasta llegar a cuando Noé y su familia entró a el arca, al comienzo de la inundación del diluvio, fue la duración de la dispensación de la conciencia. Y el propósito era para ver si el hombre serviría a Dios voluntariamente o a Satanás. Al hombre se le dio una opción, servir a Dios, servir a Satanás. Y vemos que fue lo que sucedió. Solamente una familia en el tiempo de la inundación. Y pensemos en esto, una familia en todo el mundo de aquel entonces. Y habían múltiples miles de personas en la tierra en ese entonces. Pero de todos esos millones, solamente una familia. Y literalmente de esa familia, la realidad es Noé. Ahí está. Era justo ante Dios. Así es. Así es como a veces no nos damos cuenta, pero en el reino de Dios, viendo hacia atrás todo el plan de Dios, en ocasiones o dependía de lo que una persona haría. Eso significa que usted es más importante al reino de Dios de lo que se da cuenta. Y Johnny, disculpe. Una de las cosas que anexo mantengamos en mente mientras estamos en estas dispensaciones, que había una prueba para el hombre, pero también hay algo que Dios está probando la humanidad en cada dispensación. Cada dispensación es una revelación de Dios de alguna manera, como dijo el Dr. Watts, pero en todo momento que Dios está revelándose, yo creo que el tema principal que está probando es que el hombre no tiene la capacidad de ser como Dios, de ser justo. En toda dispensación lo vemos. Entonces, hasta la dispensación de la gracia, Dios prueba a través de estos 4000 años, prueba y comprueba que el hombre es incapaz. Si el hombre es incapaz, ¿qué necesita? Necesita un Salvador. Y frecuentemente nos preguntamos por qué Dios tomó tanto tiempo para traer a Cristo al mundo. Yo creo que parte del estudio dispensacional nos muestra que Dios estaba revelando al hombre su propia perdición e inhabilidad, su incapacidad de justicia. Lo próximo, quiero pasar esto lo más rápido que se pueda, es la dispensación del gobierno humano. Y eso duró un total de 427 años. Y eso comienza desde el diluvio, o después del diluvio, cuando Noé salió del arca, hasta llegar al llamado de Abraham. Y el propósito la prueba del gobierno humano era el mandamiento de Dios a Noé y su familia de ir de fructificarse y de llenar la tierra. Dios había destruido este planeta, de acuerdo a cómo lo conocemos en ese entonces, por causa del pecado. Los corazones del hombre estaban de continuo en el mal, es lo que la Escritura nos dice. Y Dios los destruyó, y de las entrañas, de los lomos de Noé, a sus hijos Sem, Cam y Jafet, de los que todos nosotros podemos rastrear nuestro linaje, esos 3 hijos. Cada población de pecador en el mundo, de África, todo continente, puede rastrear sus orígenes a esos 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Así que todo eso salió de él. Fue el mandamiento de Dios del gobierno humano, de salir y de llenar la tierra, de poblar la tierra. Número 2, ejercer el dominio sobre los animales, y eso fue parte del gobierno de Dios. Ahora, yo no estoy seguro que no voy a tratar de discutir con Dios, pero se me dificulta esto. Bueno, no voy a seguir con eso. Pero Dios nos creó para ser vegetarianos y a mí no me gusta eso. No me gustan las legumbres, los vegetales. Pero le doy gracias a Dios por el gobierno humano, porque fue el gobierno humano en el que Dios presentó la comida, la carne. Ahora los animales se pueden comer los vegetales, pero usted no tiene que comerlos. Así es, sí. Miren, yo creo en una dieta balanceada. Carne, carne y carne. Así la balanceo yo. Especialmente para la salud. No, bueno, y también en cuanto a la ley del ser humano o del gobierno humano, era no comer cosas
que estuvieran en sangre sacrificada, y también la institución de la pena de muerte. Nosotros creemos en la pena de muerte y también no porque creemos que es en contra del crimen, sino porque Dios lo instituyó. Y en la palabra de Dios creemos que la pena de muerte estaba muy bien, se había llevado a cabo en nuestra corte el día de hoy. Un hombre o una mujer puede ser sentenciada a la muerte en base a los testimonios de una persona. Pero en la Biblia, nadie puede ser sentenciado a muerte sin el testimonio de 2 o más. Tenía que haber 2 testigos oculares o más antes de que alguien pudiera ser sentenciado a muerte. Pero de hecho, comenzando en la ley de Moisés, encontramos de que habían muchas leyes dadas en la ley de Moisés que eran crímenes de pena de muerte, maltratos de padres. Así es, romper el sábado. Violar el sábado, podían ser lapidados a muerte, pero la realidad era que muy pocas veces la pena de muerte se llevaba a cabo porque eso era pagado, o más bien era satisfizo por la pena del sacrificio, por un precio, y la razón por qué dio la pena de muerte, pero también dio un escape, era para mostrar su gracia. Número 1, para mostrar que la vida del hombre es importante. Dios instituyó la pena de muerte por esta razón. Él creó al hombre y el hombre no tiene el derecho de quitarle la vida a otro hombre, porque el hombre es creado a la imagen de Dios. Bueno, me parece que es importante notar que mientras continuamos en la revelación de Dios, la premeditación llega al frente. Un asesinato tiene que ser premeditado para merecer la pena capital, ¿no? Más adelante hubieron 6 ciudades de refugio que la gente podía ir allí a esconderse o refugiarse realmente. Así que creo que cuando vemos la pena capital hoy en día, realmente la premeditación, un acto deliberado, una decisión, es muy importante cuando decimos que estamos de acuerdo con esa muerte, con esa pena capital. Exacto. La próxima dispensación, quiero hablar de todo esto antes de cerrar, la dispensación de promesa. La dispensación de promesa comienza en Génesis capítulo 12 con el llamado de Abraham, que con el tiempo fue llamado Abraham. Al ser llamado fuera de Ur de los Caldeos, él era un pagano, él era un gentil, el padre de la fe. Y muchos recibimos los correos, la gente habla de Abraham que era judío. Abraham era un gentil, él no era un judío. Los judíos no existían entonces, no habían judíos en la tierra en ese entonces. Él era un gentil, pero en él es llamado el padre de la fe, porque fue a él a quien la promesa, esta dispensación de la promesa se le dio. Y en ustedes, en su simiente, en la simiente tuya, todas las familias de la tierra serán benditas. Esa es la dispensación de la promesa, y a través de él también recibió esa dispensación de la justificación. Y Abraham le creyó a Dios y Dios le contó a él por justicia. Todo esto cae dentro de esa dispensación de promesa, de la promesa. Y hay muchas promesas, no voy a entrar a todo este detalle, pero algunos simplemente dicen que Abraham debería haber sido padre de una gran nación, debía ser bendecido. El nombre de Abraham debía cambiar y ser hecho grande a Abraham. Dios bendeciría a los que bendijeran a Abraham. Hermano Donnie, y esto afectó la política externa de esta nación. Absolutamente. América creía inicialmente que siendo aliado de Israel, Dios iba a bendecirles a ellos. De hecho, la posición oficial era que Israel era la única democracia en el Medio Oriente, así que vamos a ser sus aliados, ¿no? Pero yo creo que la dispensación en el siglo XX ha cambiado la política externa. Absolutamente, así que nuestro gobierno, sea que se den cuenta o no, ha estado obedeciendo la Biblia. Amén. ¿Y qué es lo que esa obediencia ha traído? Bendición y prosperidad. Y rápidamente la promesa aquí es específica. Antes de este punto con Abraham, la idea de que el Mesías vendría y estaba allí, pero el Señor identifica personas y también la promesa de la tierra de Israel, que sería entregada a la simiente de Abraham, Isaac, Jacob
y eventualmente la gran expansión de esta promesa culminó en Jesucristo. Y hay una transición muy grande aquí con Abraham también, con la promesa, porque todo en Génesis hasta este momento ha sido predominantemente maldición. Ha habido bendiciones, ¿verdad? No hay manera de cómo no se pueda, pero hay un cambio en Abraham. Las cosas iban rumbo abajo y ahora aquí hay una promesa. Hay una transición hecha aquí y después comenzamos a movernos hacia la promesa a través de los obstáculos. Y bueno, entonces esta gran dispensación de promesa, de acuerdo, como dijimos, comenzó con el llamado de Abraham. Fue cuando comenzó, duró 430 años y llegó, o más bien terminó con el exceso, con el pueblo de Israel saliendo de la atadura de Egipto. Sería el final de la dispensación de promesa. Después de que el pueblo de Israel salió de la cautividad egipcia, entonces Dios lo sacó y fue entonces en ese viaje hacia la tierra prometida que la dispensación de ley entró y comenzó. Dios llevó a Moisés al monte Sinaí y visitó con él y le dio a él los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y él trató con él y él descendió con las tabletas y comenzó la dispensación de la ley de Dios. Y duró más de 1700 años, desde el tiempo en el que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí hasta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Eso fue lo que duró 1700 años y fue bajo esta ley. La ley se convirtió en ley moral, que eran los 10 mandamientos, la ley civil y la ley de ceremonias. La nación de Israel, no había separación de iglesia y Estado. En el gobierno de Israel todo estaba envuelto en uno. Y la ley de Moisés era la ley moral que dirigía todo. Y la entrega de la ley, la Biblia dice que la ley era un ayo, un exactor, un ayo. Le mostraba al hombre dónde estaba el pecado y demandaba que guardaran la ley, pero el hombre era incapaz de guardar esa ley. Así que tenía que haber habido algo que se le diera al hombre que pudiera ayudarles a través de este tiempo. No podían guardar la ley. Si fallaban en uno, fallaban en todo. Así que él dio el sistema de sacrificios. Esa es la ley ceremonial. Y esa ley ceremonial se convirtió en la brecha, en la medida temporal que Dios había dado a la humanidad, a Israel, hasta que Jesucristo llegara. Y la idea era esta, que uno no puede redimirse a uno mismo. Entonces vamos a tomar un cordero inocente, y el primer sacrificio que podemos ver, lo vemos en Génesis desde el principio, desde que comenzamos con Abel, pero realmente cuando llegamos a la liberación del pueblo de Israel, fue cuando realmente vemos el sistema de sacrificios en su lugar y se convirtió en algo central y magnífico para todas las cosas que Israel hiciera. Hermano Dani, yo quiero motivarle. Tenemos este libro, pero no tenemos el tiempo ahora, pero en la página 165-67, yo creo que allí hay un gran trabajo explicando lo que es los santos del Antiguo Testamento, bendiciones del Nuevo Testamento, y referencia a eso con versículos del Nuevo Testamento mostrando cómo disfrutaron las bendiciones de Dios y lo que Jesús hizo y cómo fueron redimidos y cómo tenían la misma bendición espiritual. Me parece que es una sección que quiero que todos lean. Si no tenemos el tiempo, tenemos que cerrar rápidamente, no tenemos el tiempo de hablar de todo eso, pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en ese momento la dispensación de la gracia comenzó. Y hemos estado en esa dispensación hasta este momento. Y gracias a Dios que estamos en un tiempo de gracia. La ley decía culpable, la gracia dice inocente. La ley dice condenado, pero la gracia dice perdonado. Sí, es, amén. Escúchenme, la ley de gracia, la dispensación de la gracia va mucho más allá de lo que pueda comprender nuestra mente, que Dios escogiera tratar con nosotros en base a misericordia y gracia,
que nuestros pecados no son contra nosotros. El momento en el que uno llega al Señor Jesucristo y uno le pide a Él entrar al corazón y a la vida, los pecados no solo fueron lavados, fueron eliminados, nunca serán traídos a la mesa otra vez. No hay registro alguno, en el cielo. Si usted robó esa paleta, ese dulce, ya no existe porque fue lavado por la sangre. Correcto, adelante, deben darle al Señor palmas de alabanza. Amén. Y bueno, no es que muchos sacrificios, sino aquel gran sacrificio que lo hizo. El que encontramos en Hebreos capítulo 8, de una vez y por todas. Entonces la dispensación final es la dispensación del gobierno final, el milenio. No estamos ahí aún. Por eso es que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Eso comenzará al final de la segunda venida, cuando Jesucristo regrese. Entre ahora, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, no lo vamos a estudiar hoy, pero vamos a hablar de ello rápidamente. El rapto de la iglesia es el evento más pronto que va a suceder en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, el anticristo hará su debut. Después de que el anticristo haga su debut y quiera controlar al mundo, veremos el levantamiento de las naciones del Imperio Romano Antiguo. Son naciones, creo que son 27 naciones o 32 naciones que conformaban el Imperio Romano Antiguo, partes de Europa, de África, del norte del África, del este de Europa, y de este Imperio Romano surgirán 10 naciones. Esa será la pieza central del poder del anticristo, y el reino será el área del mundo en el que van a tomar la marca de la bestia, que todos que tomen la marca de la bestia no podrán ser salvos, morirán perdidos para siempre. Y después podremos ver la firma del acuerdo de paz entre el mundo musulmán e Israel, y el anticristo se encargará de que Israel reconstruya el templo en el monte del templo donde está la cúpula de la roca. Esa hermosa cúpula que se ve en los retratos es el sitio más santo, o el tercer sitio más santo de los musulmanes, de la religión del Islam. Si eso se hiciera hoy, hubiera una tercera guerra mundial, pero de alguna manera Él hará que el tratado de paz sea firmado con Israel. Les permitirá a los que quieran derrumbar ese templo para reconstruir el templo de Dios, el templo de los judíos. Van a volver a introducir la adoración del templo, pero al final de ese periodo de gran tribulación, al que el mundo va a entrar, el anticristo entrará al templo y se declarará como el Mesías, como Dios, y él instituirá su propia religión. Es su intención destruir a Israel en ese momento, pero no lo hará porque la Biblia dice que saldrá noticia del este y del sur, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de la gente piensa que es China y Rusia que se rebelarán contra él, y él tendrá que ir a pelear contra ellos, y tomará como 2 años y medio para que él los pueda vencer, y después regresará y tratará de hacer lo que él dijo que iba a hacer 2 años y medio antes, que es la destrucción de todo Israel. Él destruirá 2/3 partes de Jerusalén. La sangre correrá por las calles, dice la Biblia. 2/3 partes de Jerusalén será destruido, y apenas cuando parezca como que él va a destruir a Israel, todo el pueblo de Israel, la Biblia nos dice que la segunda venida de Jesucristo sucederá. Alguien tiene que darle alabanza al Señor por todo esto. Amén. En la segunda venida, en el arrebatamiento, nosotros subimos, y en la segunda venida regresaremos con Él. Amén. Y Satanás será derrotado, y en ese momento podremos ver la introducción de lo que es la última dispensación, el gobierno divino, el reino milenial de Jesucristo. Y durará 1000 años, y después entraremos a la edad perfecta, donde no hay fin. Aleluya. No hay fin. Aleluya. Así que si pueden entender estas separaciones, hay unos días o unas semanas en el principio, y también 1600 años, después 430, 1700, y
Por eso es que usted tiene que comprar este libro y pongan sus Biblias. Pongan en sus Biblias estos encabezados de donde uno termina una dispensación y la otra comienza. Entonces la palabra de Dios comenzará a convertirse en algo real para ustedes y tendrán un entendimiento mayor, creo yo. Yo he leído este libro tantas veces, no lo he leído recientemente, lo tengo que volver a leer rápidamente, pero he leído esto tantas veces y esto les ayudará en su entendimiento del plan eterno de Dios para ustedes y para el mundo y al mundo por venir. Así que pueden venir, pueden ordenar en línea en shopjsm.org. Para ustedes es a mitad de precio, normalmente a $30, pero ahora a $15. ¿Disfrutaron la enseñanza o no? Amén. Pongámonos de pie para ir al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Damos gracias por la oportunidad que tenemos de enseñar tu palabra. Oramos que la palabra haya entrado al corazón de la gente y que puedan recibir pan y que coman de esa palabra y que crezcan en gracia y conocimiento. Te damos toda la alabanza y toda la gloria y todos decimos amén.